de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Y desde hace tiempo también yo tengo la misma preocupación suya. ¿Por qué el ARSA cada vez que incauta, vigila, clausura restaurantes, sitios de venta de productos, encuentra irregularidades, que la cucaracha, que el moho, que el desaseo, habla solamente de la sanción, pero no nos dice el nombre, no nos dice la dirección para saber, pues, no caer en la misma, pues, ¿no? Y entonces, explíquenos por qué usted está preocupado como todo el mundo. ¿Cuáles son las razones fundamentales de su preocupación sobre este tema, Horacio? Gracias, Alcides, y buenos días con toda la audiencia numerosa, por cierto, a esta hora de Atalaya. La preocupación que compartimos, creo que la comparten muchos ciudadanos, al ver las noticias de que productos que uno consume o está dispuesto a consumir han sido encontrados con fallas, por decirlo de manera simple y suave, con situaciones que atentan contra la salud y que pueden terminar atentando contra la vida de los consumidores. Se supone que la actividad de estos entes de control es justamente no solamente sancionar al infractor, sino prevenir al ciudadano para que pueda tomar decisiones informadas, ¿no? Si yo mañana decido hacer uso de un producto que me dicen que está contaminado, bueno, ya fui informado. Pero si a mí simplemente me dicen que es que las pizzas las han encontrado con problemas de salubridad, yo digo, bueno, ¿cuál pizza? Entonces, ¿qué hago? No como ninguna. Entonces terminan pagando justos por pecadores. Mi preocupación fundamental viene por ahí, por el tema de cómo se afecta a la reputación de las marcas de toda una categoría, por no decir cuál es la marca infractora. Creo que las excusas que da la ARSA seguramente tienen algún tipo de asidero legal. Ellos dicen muy claramente que no pueden o no quieren o no deben dar los nombres comerciales de las marcas involucradas porque no hay sentencia ejecutoriada. Pero qué más evidencia que la que ellos muestran para no decir simplemente dónde fue el incidente. Para mí es incomprensible. Claro, pues si ya muestran las evidencias, pues a las pruebas me remito, dicen los abogados. Ya no es presunta infracción. Ya no, pues. Pero yo le digo una cosa, el ARSA ha manifestado que la situación de ellos de no revelar los nombres, las direcciones de estas empresas, restaurantes, entidades clausuradas, se debe al artículo 76 de la Constitución, que dice, en el numeral 2, se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. Sobre eso se escuda la ARSA para no dar los nombres, ¿no? En todo caso, pues, yo no soy abogado, ¿no? Yo no sé si realmente tienen la razón. Como muy bien, si tú lo decías hace un minuto, si está mostrada la evidencia, es como que si yo mañana encuentre a alguien robando y diga el presunto ladrón, no, ya lo encontré robando, ¿no? Entonces aquí me dicen, no, aquí hemos encontrado la cucaracha en la cocina del restaurante, dígame en dónde para no ir. Para mí es una excusa muy sencilla, muy simple, la que nos dan. Me imagino que las razones, las otras que les he escuchado decir es que lo que ellos están buscando es que los establecimientos de expendio de comidas más bien se adhieran a las normas de la ARSA y que están obteniendo muy buenos resultados y que no sé cuántos cientos de establecimientos han buscado la certificación. Pero yo regreso a lo de fondo. Una cosa es un restaurante que al final del día es un tema aislado, pero en las marcas de productos de consumo masivo, cuando no me dicen la marca, ahí sí me preocupa. Porque yo no sé si es el lote de esas sardinas, yo no sé cómo identificar cuál es el lote de las sardinas que me dicen que hoy están contaminadas, o cuál fue el lote de esas bebidas que encontraron que tenían también algún tipo de contaminación. O fecha de expiración caducada, pues, ¿no? O sea, vamos desde lo más sencillo, desde cuando se han encontrado productos con fecha de caducidad ya pasada, o cuando han encontrado productos contaminados en base a estudios realizados en sus laboratorios. Entonces, creo que los consumidores tienen todo el derecho a recibir la información completa y por ahí vamos a la otra parte. Creo que aquellas marcas comerciales tienen también una obligación
de decir qué está pasando. O sea, en los países más grandes, por no decir del primer mundo, cuando estas situaciones ocurren, lo normal es que las empresas admitan su responsabilidad pública, pidan disculpas a sus consumidores y expliquen qué están haciendo para que no vuelva a ocurrir una situación similar. Entonces, aquí regresamos a lo de fondo en cuanto a la preocupación sobre la reputación de las marcas y de las empresas que han sido encontradas cometiendo alguna infracción. Y claro, y también esa preocupación de que algunos chifas, preferentemente, porque esos son los mayoritarios, se los encuentra siempre cada vez que hay una inspección con cucarachas, roedores, plagas, moho, pestilencia. O sea, ellos también deben de, los dueños de las chefas deben de controlar pues este tipo de procedimientos porque se trata de un servicio que sirve a la comunidad, pues que puede ocasionar hasta enfermedades, no se diga hasta letales, pues, ¿verdad, Horacio? Tengo entendido que hay dos responsabilidades, una la ARCSA y otra el municipio, quien otorga los permisos de funcionamiento. Entonces, pero como digo, el caso de los restaurantes, si bien es cierto, afecta a un número más o menos limitado de consumidores, no es lo mismo que una marca comercial que yo compro en un supermercado donde somos decenas de miles que podemos consumir una marca, Claro o centenas de miles que podemos consumir una marca. Mi preocupación más grande va por ahí que por los restaurantes, porque una vez que está clausurado, pues nadie puede entrar. Pero yo no sé qué pasa con esa marca de alimentos que yo consumo o compro regularmente para mi hogar, si corresponde o no a lo que la ARCSA ha encontrado. 9 de la mañana, 29 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con el licenciado Horacio Chavarría Paladines. Más preguntas de nuestra compañera Romina Ceballos. Adelante, Romina. Horacio, buenos días. Hola, Romina. Sí, en redes sociales justamente se ha hecho bastante viral el tema del ARCSA. Creo que han manejado el tema comunicacional justamente para TikTok, para Instagram, se ha hecho bastante viral. Y una de las cosas que mucha gente en las redes sociales justamente les comenta es, pero digan el local, ¿cuál es el local? A lo que yo he llegado a pensar que tal vez el ARCSA no dice cuál es el local para no crear un gran perjuicio, porque eso definitivamente haría que los locales a los cuales han clausurado puedan hasta quebrar. Y en la economía como la que estamos el día de hoy, pienso que el gobierno y las instituciones gubernamentales deben de hacer todo lo contrario para que eso pase. ¿Cuál cree usted que debería ser la estrategia correcta que use el ARCSA para sin hacer quebrar estos negocios, que estos respeten todas las normas de salubridad? Pero mira, yo soy un convencido de que la autoridad tiene que tomar la decisión de para quién trabaja. ¿Trabaja para preservar un negocio o trabaja por preservar la salud? Entonces, si esa entidad de control ha tomado la decisión de escudarse, porque para mí no es otra cosa que simplemente eso, escudarse tras un artículo de la Constitución para no afectar la reputación de quien no la ha cuidado, ¿no? Porque si un restaurante no cumple con las normas de aseo e higiene mínimas, es responsabilidad de ellos y los consumidores debiéramos saberlo para decidir si regresamos o no a ese lugar. Y ese local, asimismo, una vez que ha sido hallado en infracción, debiera decir una vez que ya corrigió los problemas e invitar a la gente a regresar como ocurre en todas partes del mundo. A ver, nadie está exento de sufrir una crisis por el mal funcionamiento de un producto o de un servicio. Marcas mundiales de gran reputación como Taco Bell en Estados Unidos, como Johnson & Johnson y sus productos, tan solo por poner dos ejemplos que se me vienen rápido a la mente de que han tenido crisis por estos temas, han enfrentado la situación y la han sabido superar. Entonces yo no entiendo por qué no se toma aquí la decisión de actuar y hablar con claridad, alto y fuerte para prevenir a los consumidores sobre qué es lo que están consumiendo. Sí, totalmente de acuerdo, y es lo que la mayoría de ciudadanos comentan justamente en las redes del ARCSA. ¿Usted cree que además de esto sería prudente que el ARCSA o el gobierno haga una campaña sobre todo de concientización o de buen manejo para
los miles de restaurantes que funcionan en el país, porque creo que como se ha venido manejando por tantos años el tema de que ellos lo manejen de manera insalubre, tal vez no sepan cuál realmente es la repercusión que tiene el daño que le hacen a sus consumidores. Entiendo muy bien lo que estás diciendo y creo que lo uno no obsta lo otro. Creo que es perfectamente válido que la ARCSA haga una campaña para todos los establecimientos de expendio de comida sobre cuáles son las normas básicas mínimas con que deben de cumplir. Pero yo regreso al otro lado. Vamos un momento a la gran empresa, a la gran industria que elabora productos que pueden terminar afectando la salud humana si es que hay un error en su producción o fabricación. Toda empresa, así como cuenta con un plan de manejo de riesgos si es que hay un incendio, un terremoto, toda empresa sabe que tiene unos protocolos que cumplir. De igual manera, una empresa debiera tener un protocolo claro para comunicarse con sus consumidores cuando hay una falla en un producto. Eso es lo que se llama tener un buen análisis de riesgos que debe ir acompañado de un plan de manejo de crisis para recuperar la reputación. O sea, no se trata simplemente de quedarse callado y escondido. Hay dos casos emblemáticos en el último tiempo y el uno fue cuando encontraron a una planta de helados que maquilaba los helados para una cadena de autoservicios muy grande. Pero nunca dijeron de qué cadena de autoservicios se referían cuando hicieron ese hallazgo, ni de quién era la fábrica de helados, ni qué marcas de helados fabricaban. Eso me parece que no tiene perdón. O luego salir a decir que en un centro comercial ubicado en La Aurora encontraron una pizzería de marca internacional y la habían clausurado por insalud. Y no dicen la marca. Me parece que no tienen una excusa para no hacerlo, así como aquellas marcas que fueron encontradas en la infracción no han hecho nada por revertir la imagen que se generó. Eso me parece peor todavía. Romina. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que como ciudadanos y sobre todo por el tema de nuestra salud, tenemos el derecho a saber y además de esto que se sancione con todo el peso de la ley, porque están jugando justamente con la salud de los ecuatorianos. No sé si Julio tenga las siguientes preguntas. Sí, adelante, gracias, don Julio. Sí, muchas gracias, Romina, muchas gracias. El gusto de saludarla también a don Horacio Chavarría. Horacio, pero todo esto nace de una burocracia indolente, de una burocracia corrupta, de una burocracia. Oiga, usted para poner un negocio tiene que sacar no sé cuántos permisos. Me voy, mi cochera. Tú tienes ahorita... ¿Cuántos permisos no significan garantía bajo ninguna circunstancia? Perdón. Ingeniero, póngale mute, que se está escuchando, ingeniero Mendoza. Sí. Le decía yo que usted saca permisos, por ejemplo, yo he visto que permisos sanitarios. ¿Usted cree que alguien va a hacer una inspección sanitaria? Permiso del cuerpo de bomberos, no van a hacer la inspección bomberil, pero usted tiene que pagar los derechos y tiene que llenarse de trámites, ir a una oficina, ir a otra y llenarse de una burocracia terrible. Y a la hora de la verdad, cuando se trata... Yo le voy a poner un ejemplo. Usted ha visto esos grandes edificios que hay cerca de la bahía, que eran edificios de vivienda, que los han convertido en bodegas. No tienen ninguna garantía de nada. Se produce un incendio allí, se arma una hecatombe. ¿Por qué? Porque no eran construidos para bodegas, pero sin embargo ahora son bodegas, edificios que eran residenciales. ¿Quién toma una medida al respecto? Dígame usted, Horacio, ¿qué debemos hacer con su sapiencia y con su estudio al respecto? ¿Qué debemos hacer para que estas cosas realmente funcionen y no nos llenemos de trámites burocráticos que no sirven a la hora de la hora para nada? Coincido, Julio, con la apreciación de que este es un país lleno de trámites burocráticos para iniciar cualquier negocio y hay muy poca supervisión luego para el cumplimiento de las normas que supuestamente están establecidas.
y desafortunadamente solamente cuando ocurre una desgracia es que se encienden nuevamente las alarmas, cuando debiese ser una actividad constante y permanente de las autoridades competentes en cada caso para ver que se estén cumpliendo pues las normas de seguridad sanitarias y demás. Pero el problema es que los ciudadanos no podemos escondernos solamente detrás de la esperanza de que la autoridad actúe. Yo creo que los ciudadanos tenemos un papel importantísimo que cumplir en el lograr que esas normas se cumplan. Muy pocas veces vemos que los ciudadanos hagan denuncias concretas sobre cosas que ocurren a simple vista. Esos edificios a los que usted se ha referido los vemos todos cuando pasamos por la zona de la bahía, tan solo por poner un ejemplo. O todos pasamos cerca de algún restaurante que a todas vistas no está cumpliendo con normas sanitarias. Entonces, creo que los ciudadanos también tenemos una responsabilidad muy grande para actuar en nuestra propia defensa y no esperar que sea una inspección anual, semestral o bianual, como sean las que determinen si algo funciona o no. Horacio, yo de esta institución que se llama ARSA, eso he sabido tan poco, es más, no tenía idea de que existía. Solamente cuando dicen que encontraron plomo en ciertos productos como la canela en polvo, que yo consumo mucho, me vine a enterar de la existencia de estos organismos. Pero ellos hacen una cosa tan puntual en una temporada y luego como que se olvidan del resto del año, como que el resto del año están de vacaciones. ¿Por qué razón tenemos que tolerar que sea campañas? Todo es campaña en este país. Campaña contra el ruido, que dura una semana y a la semana siguiente vive el relajo. Campaña contra la basura, pues una semana la campaña de la basura. Campaña, todo es campaña. Campaña para el peatón, campaña para lo de aquí. Todo es campaña, pero las campañas duran tan poco y los defectos duran toda la vida. Horacio, ¿quién es el que tiene que tomar medidas? Lógicamente el pueblo tiene que denunciar, pero muchas veces la denuncia lo único que uno se gana es un enemigo. Creo que a lo que se refiere, Julio, es a la falta de institucionalidad en el país. Y creo que eso es una dolencia que va más allá de si es el ARSA o no es el ARSA o si es algún otro ente que está realizando una actividad puntual. Creo que nos faltan que las instituciones cumplan con su deber de manera permanente, no solamente de manera puntual y por tiempos determinados. Pero yo regreso, la responsabilidad del ciudadano es gigante, ¿no? Si el ciudadano se empodera y actúa de manera correcta, va a hacer que la autoridad reaccione. Pero si todos estamos con mejor no miro, mejor no hablo, como acabas de decir, no me quiero ganar un enemigo, entonces me quedo callado y no denuncio, vamos a seguir dando vueltas sobre lo mismo. Entonces yo siempre regreso a los países donde las cosas funcionan mejor y hay esa relación directa entre autoridad, comunidad y empresa buscando el bien común. La empresa va a buscar su rédito, la empresa va a buscar también su rédito y el consumidor va a buscar los productos que lo satisfagan de una manera que no atenten contra su salud. En el artículo que yo escribí hace poco ponía el caso emblemático del automóvil Corvair de los años 60 que denunció Ralph Nader, que fue el principal defensor de los derechos del consumidor en Estados Unidos. Ahí realmente es donde se inicia esta actividad de salir a denunciar las cosas que no están bien y cuando algún producto no funciona adecuadamente. Y ahí estábamos hablando de un automóvil que se encontró que tenía fallas garrafales en su diseño. Y mire usted la diferencia de países. En ese país nunca se prohibió la fabricación de ese carro, pero el consumidor tuvo suficiente información para dejar de comprarlo. Más adelante, en los 70, Ford lanzó un vehículo, el Pinto, famoso en la época cuando los carros comenzaron a hacerse más pequeños, y se descubrió que esos carros también tenían una falla de diseño y explotaba su tanque de gasolina. ¿Qué pasó? La autoridad lo que hizo fue develar el problema y el consumidor toma la decisión de qué consume y qué no consume. De seguro cayeron multas horrorosas en su momento sobre General Motors y sobre Ford, pero las subieron
pudieron sobreponerse porque enfrentaron la situación, no es que la escondieron. Entonces, creo que hace falta trabajar un poco en ese sentido de que tanto autoridad como empresa estén dispuestas a hacer las cosas transparentes y públicas. Gracias, Horacio. Alcides, continúe, por favor. Sí, otro tema que queremos también dialogar con Horacio Chavarría Paladines, que está con nosotros, ¿verdad? Es el relacionado con la campaña electoral, tanto de Estados Unidos como de Ecuador. No podemos decir que hay una diferencia cercana, ¿sí? Una diferencia lejana. Anoche se realizó pues el debate entre el expresidente Trump y la vicepresidenta Kamala Harris, que son candidatos a la presidencia en las elecciones del 5 de noviembre, pero todo lo que ha venido atrás del debate con estas grandes concentraciones de las convenciones republicanas y demócratas, las primarias, la gran cantidad de artistas internacionales que se presentan en grandes coliseos con grandes cantidades de cosas, y nuestra simple democracia y de nuestros partidos que hacen, entre comillas, primarias, ¿verdad? En todo nos ganan los gringos, menos en una cosa. En Estados Unidos solamente hay 2 candidatos. Aquí hay 17. ¿Cómo ves la diferencia de lo uno con lo otro, Horacio? La verdad es que llama muchísimo la atención cuando uno compara simplemente las cifras, pero tan solo para ver las cosas con la perspectiva un poco más amplia. No es que en Estados Unidos solo hay 2 candidatos. En Estados Unidos hay muchísimos candidatos. Pero no se los conoce. Pero nunca. no se los conoce. Es decir, claro, no están muchos dispuestos, como decía yo en un artículo, a enfrentar el bochorno público de tener el 3% de la votación. Aquí muchos políticos, como me decía el otro día un amigo muy sarcástico para hablar, dice, todos los humanos tenemos un sensor que nos dice cuándo vamos a hacer el ridículo y que mejor nos detengamos en la acción. Pero parece que la clase política ecuatoriana tiene dañado ese sensor, ¿no? Entonces, hacer el ridículo no los afecta. Entonces, en esta vez, donde todavía creo que siguen en pie 17 candidaturas, mínimo hay 15 que van a hacer el ridículo y están dispuestos a hacerlo. Entonces, sí es sorprendente, sí llama la atención. Unos dirán, no, así es la democracia, qué bueno que haya muchos candidatos, pero yo lo veo más bien a veces desde el punto de vista de mi profesión, que es la comunicación, y digo, a ver, si yo voy a tener apenas 45 días de campaña, ¿cómo voy a hacer yo una campaña para que la gente me conozca y vote por mí cuando apenas tengo un nivel de conocimiento tan bajo? Si yo traslado esto al mundo comercial y digo, voy a lanzar un aceite de comida y voy a la percha del supermercado y veo que ya hay 12 marcas, digo, a ver, ¿por qué voy a lanzar yo la marca número 13? ¿Qué diferencia tengo? ¿Qué propuesta de valor traigo? ¿En qué tiempo voy a ganar una participación de mercado? En 45 días no me voy a convertir en el líder de la categoría de aceites comestibles, ¿no? ¿Verdad? Entonces digo, un análisis tan sencillo, ¿por qué no lo puede realizar un político? ¿Qué hay detrás? Y el problema es para el votante, pues finalmente, ¿no? Porque le van a dar una hoja grandota que se llama papeleta, donde va a haber 17 figuras principales y 17 alternas, que son los vicecandidatos a la vicepresidencia. Y no puede, pues, en tan poquísimo tiempo. Además, pues, los ecuatorianos no es que dedicamos de las 24 horas que tiene el día 18 a ver cuáles son los proyectos y la propuesta de los candidatos. Y ahí vienen los problemas. ¿Qué problemas pueden presentarse, por ejemplo, para un elector con una gran cantidad de votos, de candidatos? Si vemos las encuestas hoy y las elecciones fueran hoy o mañana, pues casi el 65% de los ecuatorianos ya han decidido por quién votar. Y hay una polarización muy grande entre 2 tendencias, ¿no? Creo que todo indicaría que hay 2 tendencias muy marcadas y que una de ellas, si las elecciones fueran mañana, ya tuviéramos un presidente. ¿Pero por qué? ganador. Porque ya hicieron unas propuestas y la gente ya las leyó. Porque tienen una trayectoria, porque son visibles. Hay algunas cosas que los llevan o nos llevan a los votantes a tomar una decisión. Pero si mañana hay de esos 15 candidatos personas de las cuales nunca he escuchado ni siquiera su nombre, ¿no? No me pidan que vote por él, ¿no? Peor aún si es que
su tiempo de campaña para exponer sus ideas va a ser tan mínimo. Pero más allá, como decía yo, del problema de los 17 candidatos o del problema que tenemos los electores para encontrar por quién votar en esa maraña de nombres con las que nos vamos a enfrentar, me regresa a una conversación que tenía hace muchos años con un consultor político a quien admiro mucho, que es Mario Elgarresti, y decía, lo peor que le puede ocurrir a un político cuando tiene pocos seguidores es que se los cuenten. Entonces, aquí hay 15 que están dispuestos a que le digan, por ti va a votar menos del 1%. Qué cruel, ¿no? Continuamos más preguntas con nuestro invitado Horacio Echavarría, con nuestra compañera Romina Ceballos. Romina, por favor. Horacio, y bueno, aprovechando justamente que estamos haciendo este análisis de las elecciones para el 2025, ¿cómo ve usted el panorama y qué cree usted que justamente estos candidatos que mencionaban, que no llegan muchos ni al 2%, pueden hacer para escalar? ¿O cómo ve usted el panorama para febrero 2025? Los manuales de manejo de estrategias políticas y estrategias electorales dicen que un candidato debe partir de una base de conocimiento por parte de los votantes antes de optar o no por ser candidato. Entonces, como aquí nadie, me expreso mal, como muchos de los que hoy han decidido participar simplemente se despertaron un día iluminados, tocados por la gracia divina, diciéndole, tú tienes capacidad de ser el presidente de la República. Como digo, pierden totalmente la perspectiva de que no tienen ninguna oportunidad de ganar o de hacer un papel al menos decoroso que les sirva como antecedente para una próxima elección. Capaz haya un par que sí logren un 4, un 5% y logren cierta visibilidad, pero los otros yo honestamente no sé qué buscan. Entonces, de nuevo, mi preocupación va también a que tenemos un sistema que lo permite. Esta farsa de algunos partidos, de los procesos de democracia interna, donde es un comité de 5, que son los 5 que manejan el partido, y entre los 5 designan a los candidatos. Pues esa farsa, ¿no?, que algunos denominan el proceso de democracia interna, tiene que ser limitado de alguna manera. Yo no creo que la autoridad permita o deba permitir que esas situaciones ocurran. Yo creo que todos tenemos claro en las imágenes que hemos visto de algunas, entre comillas, convenciones de partidos, que nadie se atreve a tomar la foto con un lente que permita ver cuántas personas había en el salón, ¿no? O sea, todas son tomas cerraditas de una mesa donde hay 4 o 5 y dicen, aquí ya está el candidato, ¿no? Entonces, si regresamos y no nos gusta que nos pongan de ejemplo a lo que hacen en Estados Unidos, pero creo que todos hemos visto el tamaño de las convenciones, y no solamente de las convenciones para designar los candidatos finales, sino durante todo el proceso interno. Entonces, cuando yo veo que aquí los candidatos dicen, no, es que con las redes sociales yo me comunico, y uno ve el esfuerzo que están haciendo Trump y Harris en Estados Unidos, recorriendo el país, porque ninguno para, y todos visitan 2 o 3 ciudades por día, y hacen 2 o 3 actos de masas por día en algunas ocasiones. Cuando vemos acá a nuestro candidato simplemente porque se pasean por algunos micrófonos y hacen un par de TikToks, creen que están en campaña. Entonces creo que estamos muy lejos de tener una campaña donde haya un debate de ideas interesante, porque aquí viene el otro problema de fondo que yo destacaba en mi artículo, y es la falta de ideologías claras. Creo que si sumamos, ¿no?, tendencias políticas vigentes en el Ecuador, pues no hay más de 2 o 3. Entonces no hay justificación para 17 opciones. Si hubiese menos egos, seguramente, y se agruparan en partidos sólidos, donde hubiese alas extremas, como hay en cualquier partido, se pudieran conseguir mejores candidaturas y proponentes de cada ideología, si es que realmente aún existen en el país. Horacio, ¿y usted no cree que tal vez el electorado de nuestro país es un poco diferente? Lo pudimos ver en unas elecciones pasadas, donde un Jan Topic o Daniel Noboa, tal vez sin mucho conocimiento, pudieron
llegar bastante lejos, o en las elecciones, para irnos un poquito más atrás, un Javier Herbas, que también de la misma forma fue una sorpresa. ¿Qué cree que pasa con los electores de nuestro país? A ver, sorpresas puede haber en cualquier elección. Creo que el proceso electoral ecuatoriano pasado fue marcado por un signo trágico que alteró totalmente el panorama electoral, y es difícil asimilar el análisis de ese proceso a otros procesos electorales, porque de corazón creo que todos los ecuatorianos esperamos que nunca vuelva a ocurrir una barbaridad como la que pasó, hayamos estado de acuerdo o no con quien fue la víctima. Pero que un outsider aparezca y haga un papel interesante y llegue a un tercer lugar con una votación que le permita acumular un capital político, ya lo hemos visto pasar en este país. Rodrigo Borja, ¿cuántas veces corrió Rodrigo Borja, Alcides? Varias veces, para ser presidente de la República. Pero Veces. Nunca hizo el papelón que hacen otros. Claro. ¿No? O sea, él mantuvo unas ideas claras, mantuvo una postura, había un partido, había gente, se captaban posiciones regionales, se captaban posiciones en esa época en el Congreso Nacional, donde el debate tenía otro nivel. Entonces, que alguien decida correr para ir sembrando, me parece válido, pero todos esos espontáneos que aparecen por una elección y luego desaparecen, para mí no tienen razón de existir. 9:53 a.m. Vamos a un corte comercial para luego continuar con la entrevista con nuestro invitado, el licenciado Horacio Chavarría. Una cosa a propósito de lo que hablaban del ARCSA y de las clausuras. Hoy también hay otra clausura en la gasolinera Primax de San Borondón, al Listo. Pero eso no es por ARCSA, es por un tema de la intendencia, porque expenden el licor que están autorizados, pero la gente consume el licor dentro de ese Listo. Sí, porque hay algunos negocios. Está también Sudan Coffee. Está Sudan Coffee, está también otra cosa que vende hamburguesas. Está clausurado de algunos días. Está clausurado porque consumen licor, no solo adentro, sino afuera, alrededor, digamos. O sea, ahí. Uy, no. Entonces eso es prohibido. Claro que sí. Entonces ha sido clausurado por la Intendencia de Policía del Guayas. Y es por tema de consumo dentro, que no está permitido, porque lo que ahí la gente puede hacer es comerse sus dulces, su postre o lo que sea de Sudan Coffee, o lo de el que vende los sándwiches. Pero lo que no pueden, como hay varios locales, como dice usted ahí, es les expenden el licor y quedarse ahí bebiendo. Como que fuera una cantina, ¿verdad? O quedarse bebiendo afuera. O quedarse bebiendo afuera. En la vía pública. Está permitido. Pues, me parece muy bien que actúe la ley, ¿no? A mí también me parece bien. Y porque así a todos les queda el mismo mensaje. Bueno, Horacio, una cosa. Usted decía hace un momento que aquí se presentan candidatos que saben que ni siquiera van a sacar el 1%. Oigan, no sacarán el 1% de los votos, pero algunos sacan para vivir, aunque le parezca mentira. Esa plata que entrega el Consejo Nacional Electoral, a algunos les sirve para vivir y para comprar hasta el puesto en los partidos de alquiler, porque todo eso tenemos en el Ecuador, partidos de alquiler. Usted decía que ni siquiera se ve una sindéresis ideológica. Así es. Hay candidatos que yo los he visto en la extrema derecha pasarse a la extrema izquierda y ahora están hasta en el centro. Es decir, ya no tienen por dónde más ubicarse, pero ellos siguen ubicándose. ¿Qué debemos hacer, Horacio? Cambiar las leyes electorales, porque todo el mundo siempre le echa la culpa a la ley. Pero en este país yo estoy seguro de que hay leyes para controlar eso, pero lo que no hay es quien las aplique. ¿Coincide usted conmigo o no? Coincido, pero más allá de la ley y la aplicación, yo creo que el castigo más grande que recibe un político es que no lo tomen en cuenta, ¿no? Entonces, ese no recibir un voto, esa demostración pública de que no tiene respaldo popular, debiera ser más que aliciente para ubicar esas personas en lo que realmente son. O sea, todos esos coleccionistas de camisetas de partido los conocemos. Sí, hay un tema legal que debiera aplicarse seguramente con mayor rigor para la aprobación y selección de candidatos, pero yo creo que al final del día somos los electores los que tenemos la decisión final sobre el destino político de esas personas. Horacio, de la
disputa que se produjo anoche, que le llaman ahora la entrevista y que le llaman el diálogo y que le llaman el contrapunto y no sé cuántos nombres que le ponen entre Kamala Harris y Donald Trump. ¿Quién realmente obtuvo mejores réditos de ese diálogo? Estuve leyendo algunas publicaciones norteamericanas esta mañana y no hay una clara definición por parte de los analistas en Estados Unidos sobre quién ganó el debate. Sí hay una tendencia más bien a pensar en que Kamala Harris no pudo ser avasallada por Donald Trump como se esperaba, ¿no? Más bien ella fue quien puso incómodo a Trump en muchas ocasiones. Lo que no está claro es si alguien ganó o perdió votos anoche. No hay ninguna encuesta publicada, pero yo creo que fue un ejercicio realmente interesante para ver y del cual debiéramos aprender. Lo que pasa es que no nos gusta reconocer que hay cosas que tenemos que aprender de los gringos porque tienen el sistema democrático que mejor funciona en el planeta, ¿no? Entonces, tener un debate entre dos candidatos, por supuesto, va a haber un debate y va a haber confrontación, y es lo que hubo anoche. Si vamos a hacer un debate entre 17 personas, pues no va a haber un debate nunca, ¿no? O sea, vamos a tener que esperarnos hasta la segunda vuelta para ver si hay un debate y para ver si es que las reglas que le ponen al debate permiten que haya un debate. Entonces, el debate debe ser libre, abierto, espontáneo. Interesante lo de ABC ayer, que los moderadores tenían la posibilidad de chequear los datos y en más de una ocasión corrigieron datos equivocados de los candidatos. Eso me pareció mucho mejor que estar interrumpiéndolos para decirles si el tiempo se les acababa o quién tenía la palabra después. Entonces, creo que hay un aprendizaje que ojalá nuestras autoridades lo tomen y no permitir que los candidatos digan cosas por decir en un debate. Oiga, Horacio, pero no solamente que los corrigieron, sino que los hicieron quedar mal, porque, oiga, hubieron unos exabruptos. Una corrección en público es eso, ¿no? Sí, unos exabruptos, unas tonteras que, por ejemplo, Donald Trump dijo que el aborto después de haber nacido a los 9 meses, ¿no? Yo ahí no puedo entender cómo puede ser un aborto después de los 9 meses. Claro, o por ejemplo, decirle a Kamala Harris que es marxista, causa risa, ¿no? Claro, Causa risa. Tú puedes decir que es radical, que es liberal, pero no puedes decir que es marxista. Entonces, creo que es importante, y fue muy importante seguramente ayer entre los que realmente van a votar en Estados Unidos, ver cuál es la dimensión de cada uno de los candidatos, qué proponen, porque al final del día sí tienen propuestas muy diferentes cada uno. Y sí creo que esos votantes que van a ejercer su derecho, no por obligación, sino por deseo, van a tomar una decisión con mejor información. Que es lo que probablemente tomen muchos ecuatorianos, que acá nos vamos a decidir por si me cae bien, mal, si baila o no baila, o si reparte latas de atún o no. Don Andrés Mendoza y Paladines. A propósito del debate, gracias Julio, a propósito del debate ayer, que lo estuvimos siguiendo detenidamente, me llama la atención cuánta gente lo ve, acá en Ecuador también. Ahora, mínimo. Sí. Yo creo que es poco, ¿no? Es muy poco. Bueno, es que también ayer había fútbol, pues ¿no? Usted sabe que el fútbol se impone a la política, indudablemente. Pero no es ahora. ¿Pero a qué hora fue? ¿No? A las 8 de la noche. Y a las 8 estaba jugando... pero Brasil-Paraguay, digamos, no es como... Fútbol, no es como, digamos, el partido de Ecuador. Ahí estaban las novelas turcas. Que eso sí, yo le diría que sí. Oiga, chica, bravísimas están las mujeres y dicen, ¿cómo van a poner fútbol en el momento de las novelas? Sí, oiga, pero que interrumpen, porque, a ver, con Ecuador sí, pero el Brasil-Paraguay lo pasaron en señal abierta. Claro. Así, ¿no? O sea, no en señal abierta, no, porque es que ahora ya señal abierta ya no existe. Ya casi no hay. Usted tiene que piratear para conseguir ver los partidos, por lo menos yo hago eso. Con esas aplicaciones que hay, ¿no? Aplicaciones ahí que yo ni sé cómo... Pero ahí, que la gente sabe, sí. Claro. Pero lo que... o sea, que no quieren es que le interrumpan a las señoras. No. Que le quiten en la pantalla y le pongan... No. La otra vez que Ecuador jugó con no sé quién en la Copa América, oiga, estaban, pero bravísimos.
buenísima, porque a las 8 de la noche la novela turca que con Lemboy, que no sé quién dice cuánto. A Golden Boy. Buenísimo, oiga, Mire eso. sinceramente. En todo caso, como decíamos, poca cantidad de gente, pero es interesante poderlo comentar aquí. Y quedan, dicen, 57 días para las elecciones en Estados Unidos. 2 meses, así es. Habrá un segundo debate. Habrá un segundo debate. No es aceptado todavía, oiga. No, es lo usual, ¿no? Allá lo usual son 3 debates. Allá lo usual son 3. Los demócratas anoche mismo dijeron que querían otro debate con Trump y Trump dijo que no, que ya no va a haber. Dice, es el fiel reflejo de que han perdido en el debate y quieren otro debate. Y no va a haber debate. Y va a haber, pero ya. A ver, Usualmente hay 3. Lo usual es que haya 3. Pero no es que es una ley. Es una ley, es simplemente una tradición. Claro. No es como aquí que hay que poner todo en leyes y Claro. todo, porque allá es una tradición. Pienso yo que sí se va a dar un segundo debate. Trump puede incluso argumentar que él ya tuvo uno. Vamos a ver las encuestas, pues, ¿no? Sí, Ya- exactamente. Vamos a ver qué dicen las encuestas, Claro. pero de lo que se presumía hasta ayer antes de las encuestas es que a nivel nacional hay una diferencia de votos que es un empate técnico, ¿no? Creo que era 48, Claro, 46, ese 2% pone No. en zona de error a Sí. ambos. Entonces, y los famosos estados clave, los que llaman ellos los swinging states, lo que varían, tampoco hay grandes diferencias, así que eso va a ser un photo finish Súper de seguro. peleado, Va a sí. ser muy peleado. Pero oiga, antes, cuando Biden era candidato, todo el mundo decía que Trump iba a ganar largo, pues después del atentado y después del primer debate que lo vapuleó. Y mire cómo cambian las cosas, ¿no? Bueno, cambiaron de candidatos, que seguramente Eso fue vital. Claro, fue vital. Y creo que tuvo la plata, pues, de la campaña también, pues, ¿no? Y es que para que la plata de la campaña de Biden pueda ser utilizada por el partido, tenían que darle la nominación a Harris. No Sí. podían simplemente esa plata Sí. pasarla a otro candidato. Fue un proceso muy interesante, pero regresamos a lo democrático. O sea, no fue el gerente propietario de un partido que dijo quién iba a ser candidato o quién dejaba de ser En candidato. Estados Unidos no hay eso. No hay eso. No. Hay grupos importantes, hay tendencias. Es buena hay gerente propietario, aportantes, pero no hay gerente propietario. Claro, el gerente propietario suena Aquí. bonito. Claro. Una famosa artista que se llama Taylor Swift va a votar por Kamala Harris. No, ella la apoya a los Desde el demócratas comienzo, desde el comienzo. Dice Igual que por es Biden. famosísima. Es famosísima, pues. Sí, y ahí final de Trump Trump estaba- el domingo. Claro. Pero tú regresas, o sea, su afiliación es demócrata, no es a la persona, porque Claro. así como apoyó a Biden, ahora apoya a Harris, que es la Claro, candidata claro. del partido. Claro. No es que es ella la candidata por sí. Claro, no es ella. No es ella, O es no el era, partido. no era Biden. No era Biden, es al partido, a la ideología. Correcto. A ver, aquí está una información que dice, tras el segundo debate de ayer, perdón, tras el debate de ayer, está programado un segundo debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump para el próximo 25 de septiembre. Sin embargo, el encuentro aún no fue confirmado por ambos equipos de campaña. Según el calendario tentativo, este evento será transmitido por NBC News, como ayer fue por ABC. Los detalles exactos, como la ubicación y los moderadores, están sujetos a cambios y se confirmarán a medida que se acerque la fecha. ¿Ok? O sea que eso queda todavía, como dicen, pendiente. Trump ha dicho ayer que no. Pues él puede decir hoy que no y mañana que sí. Y ahí después que no otra vez. Él dice así. No, o sea, en boca de un político esas cosas no deben asombrar y peor en campaña. Y peor en campaña. Peor en campaña. Pero lo que hablábamos, allá hay la tradición de que haya 3 debates. Romper una tradición tiene sus riesgos, así que no creo que se atrevan, pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? Y finalmente, porque mucha gente nos preguntaba ayer, ¿y cuándo son las elecciones? El primer martes de noviembre, 5 de noviembre. 5 de noviembre. Aquí lo estoy chequeando que es el 5, ¿no? Romina, no sé si tengas alguna última inquietud. Iba a acotar lo de Taylor Swift, que justamente la inteligencia artificial que usó Trump para confundir y hacer creer que ahora Taylor Swift iba a votar por él. Justamente la semana pasada yo estaba viendo ese tema, que mi novio me decía, avise que ahora Taylor Swift va a votar por Donald Trump, y fue inteligencia artificial y ha confundido a algunas personas. Ahí está. Por la influencia sí, que no. tiene, ¿no? La gran no. influencia que tiene Taylor Swift en los
en los norteamericanos. Es impresionante la influencia, de ella especialmente. Ella, así es. Sí, Sí, o sea, sí, es sí. un fenómeno no solo musical, Es cultural. es así. cultural Y político al final del día. y político. ¿Nos puedes dar un poquito más de datos sobre eso, del tema que han hecho en la inteligencia artificial? Donald Trump sacó, fue la semana pasada o antepasada, algunos videos de Taylor Swift diciendo que apoyaba a Donald Trump, que iba a votar por él. Ya les voy a pasar por WhatsApp para que vean los videos y parece, de verdad que parece real. Es impresionante la inteligencia artificial y vamos a ver también cómo la usan acá los ecuatorianos con tanta fake news que muchas veces nos creemos lo que vemos. Así que es un arma de doble filo. Ok, o sea que no eran reales. No real. era real, no era Pero para nada. sabes que si bien es cierto, la inteligencia artificial hace las cosas un poco más sofisticadas, el tema de la desinformación en la época de las campañas electorales no es nuevo, ¿verdad? Yo recuerdo en los 80 cuando era famoso que contrataban personas para que se suban a los colectivos y le hablen al pasajero de al lado mal de algún candidato. Entonces, el buscar la confusión del votante no es nuevo. Sí, hay medios más sofisticados que se masifican más, que a través del teléfono lo vemos enseguida. Ya no es solamente que ocurrió en una radio de provincia donde alguien dijo algo. Pero yo creo que todos avanzamos a detectar cuando algo es tan obvio que es una falsedad, ¿no? Hay cosas que llaman tanto la atención y saber esto no puede ser. Y algunos sí nos tomamos el tiempo de verificar en más de una fuente si algo es real o no. Pero sí coincido con lo que dice Romina, hay cosas que sorprenden por la verosimilitud que pueden llegar a tener. Pero hay cosas realmente simpáticas. No sé si vieron, y si no lo tienen, se los voy a pasar, lo de Alexa. No. Un comercial que hicieron espectacular, ¿no? Donde alguien le pregunta a Alexa que le diga por qué razones debe votar por Donald Trump. No. Le preguntaron. Le preguntaron y Alexa no respondió ninguno. Al buen entendedor, en pocas palabras, ¿no? Mira, es muy bueno, ¿no? Después le pregunta que por qué no votar por él o por qué sí votar por Harris, pero la parte genial es cuando dice, dame una razón y Alexa no responde nada. Se queda. Entonces ya reclamaron los republicanos, ya bajaron el comercial del aire, ya corrigieron lo que dice Alexa, pero lo hicieron. Genial. Pero miren, genial. Pues. Muy bien. Es un poco más burdo que el insulto al que estamos acostumbrados. Obvio, al insulto y a la descalificación. Exacto. Es menos burdo y es bien creativo. Así es. Nos vamos a ir a la pausa. Gracias. Gracias a mi primo Horacio Chavarría por estar aquí y pues experto, consultor en comunicación, política y también comunicación en general, que ha estado con nosotros esta mañana aquí en el sistema de emisoras Atalaya, editorialista de El Diario Expreso.